Tras la caída de desembarco del rey, Robert Baratheon se hizo con los tesoros de los Targaryen. O quizás no hoy, en las pantallas, el tesoro del dragón. Hola a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo El Tesoro del Dragón, esta aventura para Canción de Hielo y Fuego y último suplemento de este juego. Bueno, es un juego que yo ya reseñé en su día, creo que es un juego muy interesante y me faltaba esto por reseñar. Salió relativamente hace no mucho, creo que salió hace un año, más o menos. Me faltaba por reseñarlo. Y no sé si va a haber más de Canción de Hielo y Fuego. Particularmente el Green Ronin no tiene nada anunciado. Probablemente, bueno, realmente después de todo lo que han sacado, no tiene mucho sentido que saquen nada más. Quizás una guía del resto del mundo. Pero que sería, ya os digo, lo dije en su día, lo vuelvo a decir, es que el mundo de Canción de Hielo y Fuego, el propio escrito por Martin, es que ya es un gachetir mucho mejor del que pueda salir en el juego de rol. Green Ronin está con su sistema Chronicles, que es el que utiliza este juego, y está sacando cosas, así que le pasa un poco como el sistema Age y Dragon Age, que yo creo que Dragon Age no va a salir nada, pese a que había anunciado una campaña en los caminos subterráneos de Ferelden. Pero bueno, el caso. El Tesoro del Dragón. El Tesoro del Dragón es una campaña larga, es una crónica bastante larga. Esto puede dar para muchas sesiones de juego y depende de cómo se lleve. No me atrevería a decir un año de aventuras. Si los jugadores en mi grupo podría durar un año, ya os lo digo. Pero 3 de entre 12 y 20 sesiones podría llegar a durar, sobre todo porque tiene momentos en los que se pueden alargar muchísimo. Tiene una cosa, para empezar, todo empieza por una premisa. El juego propio lo dice, ¿no? La aventura propia lo dice. Va a presuponer una cosa. Cuando Robert Baratheon se hace con el Tesoro del Dragón, cuando, sabéis, le dice Ned Stark a Robert una serie de cosas, ¿no? Cuando es mano del rey, descubre que se ha dilapidado toda la fortuna, le dice unas cuantas cosas. Y esto presupone que es que una parte importante del tesoro se lo llevan el tesorero real lo esconde en otro lugar. Con lo cual esta va a ser una aventura que yo creo que es interesante porque es un poco atípica, es algo que no esperaríamos de Canción de Hielo y Fuego, porque es una aventura, es un viaje. Los jugadores van a recorrer gran parte de Poniente y tierras más allá de Poniente para buscar el famoso tesoro perdido de los Targaryens, ¿no? Podría ser un poco como lo del Moscú, es la típica búsqueda de tesoro que hemos visto en muchas películas, tal, y creo que eso aparte lo hace muy bien. Está para integrar la casa de los personajes, aunque te dicen que tienes que tener una serie de cuestiones. Y bueno, no voy a entrar en demasiado detalle de la aventura porque ya sabéis que yo, sobre todo sin jugar, hay veces que el feeling no me lo da muy bien. Cuando se trae una aventura la suelo cagar. Así que voy a hablar un poco lo que me parecen los 5 capítulos de esta crónica. El primero, destinado al muro, se puede parecer un poco a cómo abren las propias novelas o incluso la serie de televisión, ¿no? Con una serie de personajes yendo al muro, uno condenado a muerte, se refugian en la casa de los jugadores y bueno, pues va a haber una serie de cosas que van a hacer que los jugadores terminen descubriendo lo que ha pasado, ¿no? Tiene un poco de todo, desde traiciones, espías, una pequeña batalla, un interrogatorio. Yo creo que es un capítulo bastante completo. Tiene los 3 elementos básicos que tiene que tener una partida de Juego de Tronos: diplomacia, batalla y duelo personal. Y yo creo que en esa parte la hace bastante bien. La aventura, por cierto, es una aventura compleja a la hora de crear un grupo de personajes. Yo no sabría cómo afrontarla, sinceramente, como director de juego. Como director de juego, como jugador, porque hace falta un poco de todo
Y el problema es que hay muchos jugadores y personajes que no tienen sentido por el tema del viaje, por el propio tema del viaje, ¿no? Entonces hacernos personajes muy vinculados a la tierra natal del personaje, que no puedan abandonarla por algún motivo, es contraproducente. Tenemos que hacer personajes que tengan un motivo por el que puedan llegar a viajar, irse, o incluso hacer el metajuego. A mí me gusta mucho, porque bueno, ya lo sabéis, yo soy un gran fan de Ars Magica, es casi uno de mis juegos, uno de los que más he jugado, estará en el top 4 de juegos más jugados. Y al tener que llevar varios personajes, de hecho sería interesante, porque la mortalidad de Juego de Tronos o algunas cosas, porque por ejemplo hay personajes que no pueden hacer nada en ciertas situaciones, ¿no? Llevar un personaje muy marcial a un elemento social, pues es ganas de, bueno, pues que acabe con ganas de suicidarse por el propio sistema que tiene Juego de Tronos. Eso hace que es interesante que los jugadores lleven un poco una mezcla heterogénea, al menos un par de personajes, 2 o 3 personajes por jugador, lo cual pues haría una comitiva de un grupo estándar de entre 9 y 15 personajes moviéndose por el mundo. Sería algo interesante, adecuado. Algunos se pueden quedar, incluso meramente parar, ¿no? Volver a casa, tal, y algunas cosas, por ejemplo, la parte más de viaje, llevarlo a unos personajes, otros ir a los lugares más sociales. Pero bueno, después nos vamos a tener el capítulo 2, que es el torneo del pretendiente. Esto es un torneo. Todo partida de Juego de Tronos que se precie, pues necesita un torneo en algún momento de la campaña. Y bueno, pues esto nos habla un poco de los contendientes. Hay elementos sociales, hay una infiltración, porque el torneo se va a usar para hacer ciertas cosas aparte del torneo. Es una excusa narrativa. Es como, por ejemplo, la joya de Yavin. Puede ser, la joya de Yavin es una aventura para Star Wars, el filo del Imperio, que es un atraco y todo está marcado sobre una carrera. Pues esto un poco igual, ¿no? El torneo es meramente una excusa narrativa para llevar a cabo todo lo que gira alrededor del torneo, que realmente es lo importante. Aunque bueno, ganar el torneo pues puede ser importante para algunos personajes. Hay una serie de cosas que hay que investigar. De hecho, fijaos si el torneo es poco importante, en parte, porque es que todo lo que es referente al propio torneo en sí, la competición, es un apéndice dentro de este capítulo. Yo os digo, muchos personajes también, tienen muchísimos personajes, se puede interactuar muchísimo. Tienes casi un pueblo, casi, me gustaría llamarlo ciudad porque no es tan grande, para interactuar. Este capítulo es uno de los que más de madre se puede ir. El único motivo para no irse de madre es que hay una ligera corta de tiempo, pero puede ser un capítulo muy denso en lo que se refiere a elementos. Un capítulo en el que los juegos pueden investigar, pueden hacer, si esto es parte de una crónica y no meramente te vas a reducir a dirigir esta campaña, sino que o aventura larga, sino que esto lo vas a coger como parte de una crónica con aventuras anteriores y posteriores. Esto puede ser un nexo de unión con usando personajes que los jugadores conozcan de otras partidas de su campaña, o incluso cimentando partidas a futuro, lo cual está muy bien, aunque solo vamos a ver que al final pues bueno, tiene su aquel, ¿no? A través del mar angosto es el capítulo 3, en el que los jugadores van a viajar y van a ir a ciudades más allá del mar, ¿no? Esto va a funcionar de forma interesante porque vamos a estar en Bravos, nos van a hablar de cosas de Bravos. Es un poco el Gadgeteer de Bravos, muy malamente, ya os digo, no tiene una gran qué. Vamos a tener muchas de las cosas, por ejemplo, que podemos ver en el capítulo de Arya, ¿no? Con el tema de las cortesanas. Las cortesanas tienen una gran importancia, y de hecho hay un personaje, una cortesana. Vamos a ver que las cortesanas no son algo simple, es un elemento muy característico de la cultura Braavosi, y que bueno, ya nos dan las pinceladas en el tercer libro o el cuarto libro, no me acuerdo. No, el quinto no me lo he terminado de leer, porque me estoy esperando al sexto, porque para mí las novelas ya apenas tienen interés, porque quiero saber cómo acaban, no meramente. Porque ya me pasó, cuando me empecé a leer el quinto, me tuve que leer parte del tercero y parte del cuarto, porque no me acordaba. Y algunas cosas, el detalle, lo que se llama el detalle bajo. Me acordaba de las cosas generales, pero no me acordaba de detalles. Había personajes que no sabía muy bien, o no terminaba de encuadrar porque me había olvidado. Eran personajes secundarios que después pues pueden tener cierta importancia, y eso tiene un fallo. Si lo habéis jugado la llamada de Tulu, para poner un símil con juegos de rol, habéis jugado alguna de estas pantallas míticas y que tienes que llevar casi un diario con
un listado de personajes, un tal muy esquemático, porque si juegas todas las semanas todavía puedes llegar a tener, pero el momento en el que pasas 2 o 3 semanas sin jugar es un caos de información, porque no te acuerdas de algunas cosas, algunas pistas, algunas conversaciones, no sabes exactamente de qué palo podría haber o sea, si intentas tirar de memoria es algo muy malo, y con libros que se espacian incluso 5, 6, 7 años en el tiempo, pues también pasa peor, ¿no? Bueno, nos van a hablar de todo esto, como sacerdotisas. Es un capítulo, yo creo que uno de los más interesantes, aunque sale mucho de la zona de Corfor. Por esto digo que este es un capítulo raro, porque, por ejemplo, imaginémonos que llevamos al señor de la casa, y claro, pues el señor de la casa es que no se puede ir al mar angosto dejando su casa tirada, ¿no? Entonces haría falta un segundo. Puede ir su hijo o incluso su hija, ¿no? Hay que tener un personaje social, un septon, algo, porque hay que tener de todo. En todas las escenas necesitas mínimo gente que sepa luchar y gente que sepa hablar. Incluso alguno que se desenvuelva más o menos en las dos cosas, ¿no? Para poder estar un poco. Es verdad que de batallas no tanto, pero bueno. Además aquí tienes unos personajes muy importantes, desde el propio Ruiseñor de la Seda y todo lo que conlleva, que es una de las cortesanas más importantes. Y os digo, una de las cosas más interesantes que puede tener es la propia guía de Bravos. Pero vuelvo a repetir, si tenéis el libro del mundo de Cid, Canción de Hielo y Fuego, todo lo que veis aquí no es una gran qué, porque son 2 páginas. Entonces le falta algo, no tiene el empuje suficiente. Muchos elementos relacionados con el mundo de Canción de Hielo y Fuego os pueden ser mucho más útiles, que es un problema que tiene este propio juego. Vive demasiado de la franquicia y de que tú sepas cosas de la franquicia, porque por ejemplo te hablan de la rebelión de los Fuegos Oscuros, pero en ningún lugar del juego de rol te lo mencionan, tienes que irte a fuentes adicionales. Es un defecto, pero bueno, suelen tenerlo muchos estos juegos franquiciados. El calor del hogar es un nuevo capítulo en el que los jugadores pues van a tener que seguir investigando a lo largo de todo Poniente. Hay una cosa interesante que empieza, que es que de qué parte luchó la casa de los jugadores. Porque no es lo mismo que los jugadores lucharan pro Targaryen que contra Targaryen. Y esto se menciona mucho, pero aquí ya es más. Aquí es donde esto va a cristalizar más. Esta relación que los jugadores tuvieran con la casa Targaryen, a partir de este capítulo va a ser bastante más clave y va a ser interesante. Ya os digo, tiene su aquel. Tiene una tabla de progreso con cierto personaje, tienes una serie de relaciones, es importante tenerlo, tienes duelos, tienes pues tanto como espada como dialécticos. Yo creo que es uno de los capítulos, este calor del hogar, uno de los más curiosos, junto con el del torneo. Si bien el de Bravos te introduce un ambiente exótico y te permite relacionarte con cosas, no son cosas que los jugadores vayan a ver o que vayan a afectarles a largo plazo, incluso casi puede ser una parte obviable, es meramente se nota que se hace para tener una situación fuera de Poniente y para avanzar un poco en esa trama, ¿no? Y que tenga un poco de verosimilitud sin tocar demasiado las novelas. Sin embargo, el capítulo 2, el capítulo 5, el capítulo 2 y el capítulo 4 son los 2 capítulos más importantes, porque pueden tener consecuencias previas y posteriores al propio libro del Tesoro del Dragón. Es el que más, uno de los más interesantes, y que yo creo que tiene más diversidad de situaciones. Si bien batallas solo vamos a ver una a lo largo del juego, hubiera estado interesante que hubiera habido un par de momentos adicionales para que las tropas del propio señor y todo esto hubiera sido interesante. De hecho, el Tesoro del Dragón es una cosa que vamos a ver esta falta. El Tesoro del Dragón es una isla cerca de Valiria o Basiria. Acero Valirio. Sí, de Valiria. En el cual esto es uno de los motivos. Si los jugadores son una ciudad costera, como es mi caso, no hay motivo para no mandar una parte de los barcos o una parte del ejército a hacer con ocultación de maniobras o lo que quieras decir, ¿no? O meramente una empresa momentánea. Hay muchas formas de hacerlo, porque el régimen feudal no te expliquen tantas explicaciones. No es un estado centralizado y no hay radares ni tal. Podrías llegar a sacarla, lo cual hace que la parte final pueda ser distinta. Porque si los jugadores van con un ejército, no importa que aquí vayan, aunque hay unas personas que van con un semi-ejército, porque esta parte final depende de una serie de decisiones que los jugadores han hecho. Depende de cómo se hayan implicado a lo largo del juego
qué cosas hayan hecho o qué cosas hayan dejado de hacer. Hay una tabla que determina cuántas facciones están implicadas aquí, pudiendo llegar a hacer una escena tipo el mundo está loco con todo Cristo buscando el tesoro y luchando por llegar al cuevo, ¿no? O sea, es una parte muy buena, yo creo que está muy bien pensada. Para mí es la parte más divertida, aunque quizás sea también la más simple, la más insatisfactoria, porque es un mini dungeon. No, es un mini dungeon, te dicen además hay una serie de tiempos de viaje, con lo cual los juegos pueden llegar los últimos, tal. O sea, es muy divertida. Tiene enfrentamientos navales y ya os digo que esta cosa, si tus jugadores van con un único barco, que es lo que presuponen muchas veces, pero si los jugadores van con la armada de la casa, la cosa puede cambiar. Sin embargo, en ningún momento presupone que los jugadores llevan la armada, supongo porque nadie se da esta situación. Pero podría llegar a ocurrir, incluso contratar mercenarios, tal, o sea, es factible. Todo lo que es la curva del bastardo, que es un pequeño lugar costero, ¿no? En el que no son conscientes de lo que están guardando. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Una serie de pruebas, un dungeon no basado en los combates, sino en la inteligencia y en las cosas. Van a encontrar bastantes tesoros y bueno, va a todo desencadenar en la cámara acorazada con todo este tipo de cosas. Ya os digo, con personajes muy interesantes. Hay un personaje que sería la roja, ¿no? Que es una reina pirata, tal, que yo creo que está bastante interesante. Tiene como una especie de pequeño gachetir, la curva del bastardo, que es una especie de cala de piratas ilegal. Yo creo que es interesante. El punto está en la propia recompensa. La propia recompensa, si bien tiene cosas interesantes, yo creo que está... bueno, y que retardan, como dicen, es que el peso de los tesoros de Targaryen, pues te dicen el tiempo que tardarías en llevarlo, en sacarlo, lo que la gente que puedes llegar a contratar. Está muy pensado para que encontrar el tesoro no es tan difícil como encontrar una forma de llevártelo sin llamar la atención. Porque además vas a llamar la atención, hay posibilidades de que el rey Robert se entere, te estás robando dinero del Estado en realidad, porque esto pertenece al rey Robert en teoría. Es una situación muy compleja esta que vamos a ver en este tesoro del dragón. Y bueno, hay una cosa, que es que el tesoro lo forman 1000 dragones. Yo no sé si es una errata, pero 1000 dragones es una basura, en realidad. A ver, no es una basura, es una suma muy importante de dinero. Muy importante. Pero 1000 dragones, si bien es una suma bastante seria de dinero, no es una circunstancia baladí. Recordemos que el campeón del torneo de la mano aproximadamente son esos 1000 dragones. Te lo dicen en el capítulo de Ned Stark, ¿no? Cuando están hablando y montando el torneo de la mano. Y las recompensas dicen, bueno, ya vamos a pedirle otros 1000 a los Targaryen porque ya les debemos 2000, ¿no? O sea, que no es una suma tan astronómica, no soluciona los problemas del reino, desde luego. O sea, es una suma generosa, tal, pero... Y para una casa pequeña pues es mucho, pero que tampoco es una suma muy loca. Yo creo que le falta un cero, ¿no? Para ser las grandes tesoros del Targaryen, que deberían de durar una década, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Supongo que es para no hacerte. Sin embargo, otra circunstancia que sí tenemos es que hay un par de objetos, entre ellos una espada valiria, que sí que es una recompensa mucho mayor que el dinero. Pero bueno, ya os digo, el tesoro del dragón es una aventura correcta. Está bien para el juego, aunque no es una partida muy prototípica. La propia de la boda es mucho más, incluso la de desembarco del rey. Esta tiene el tema del viaje, lo cual puede gustar o no. A mí las aventuras de viaje me suelen gustar, pero el problema es que están muy manidas. Entonces, y ya he hecho muchas, entonces ya a este momento tal. Sistema Chronicles, pues lo que os guste. Yo he oído gente que juega esta campaña con otro sistema, yo creo que puede funcionar. Así que bueno, recomendable, yo creo que sí. Yo creo que es una buena aventura mínimo para leer. Yo creo que es cuanto menos interesante. Por lo demás, bueno, pues ya seguiremos como siempre reseñando. El vídeo que viene creo que va a ser Chai. Así que Chai o sombras urbanas, no lo sé. Ya lo veré. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.